Vamos a continuar entonces, empezamos nuestro programa y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro primer speaker, el señor Felipe Hurtado. Felipe es arquitecto, fundador de Vica Solutions, con más de 25 años de experiencia en la virtualización de proyectos inmobiliarios. Ha asesorado a más de 100 empresas en 3 continentes. Con su portafolio en Vica, ha desarrollado más de 700 proyectos virtuales para su comercialización. Cuenta con estudios de transformación digital en la Universidad de Boston y actualmente se encuentra cursando liderazgo en inteligencia artificial en la Universidad de Babson. En la coyuntura, Vica Solutions desarrolló SVI3, una solución virtual basada en espacios virtuales con data analítica e inteligencia artificial para conversiones en venta inmobiliaria. Cuentan en el momento con 62 proyectos activos con esta tecnología. Su presentación está titulada El valor de la data y analítica en salas de ventas virtuales. Felipe, bienvenido. Hola, gracias Débora. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte y esperamos, bueno, con mucha ansia escuchar tu primera conferencia. Claro que sí. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a la invitación por estar acá, a todo el grupo y quisiera comenzar esta charla explicando un poquito como lo que ha sucedido durante la coyuntura. Digamos que llevamos un año y medio un poco sui generis, llevamos un año y medio un poco complejo y lleno de sorpresas, pero también es un año y medio con grandes aprendizajes y con una oportunidad de innovar en diferentes áreas que antes no habían sido posibles. Uno de los temas que más nos llamó la atención es que muchas de estas tecnologías existían, nosotros las habíamos implementado anteriormente, pero nadie las había usado. Cuando comienza la coyuntura, nos comenzaron a llamar y comenzaron a decir, oiga, usted alguna vez me mostró algo de virtualidad, de una solución que al final nunca me interesó y pues digamos que ya teníamos armado algún MVP para este lanzamiento y claramente durante la pandemia pues fue este gran aprendizaje y pues con grata sorpresa hemos visto, especialmente hablo por Colombia, pues cómo van las ventas inmobiliarias en positivo. Entonces, dicho esto, me gustaría comenzar con algunas preguntas, es decir, ¿cuál es la expectativa frente a lo que vamos a desarrollar en esta charla? Y es cómo estamos midiendo la efectividad de las soluciones virtuales. Todos los desarrolladores de proyectos tienen de alguna u otra manera soluciones virtuales, ya sea en imágenes, en renders, en soluciones de alto impacto, pero ¿cómo los estamos midiendo y cómo medimos esa efectividad? Efectividad es venta de proyecto, ¿no? La conversión, que al final todos hacemos esto es para vender. ¿Cuántos leads, prospectos o conversiones están generando estas soluciones? ¿Los estamos midiendo? ¿Cómo los podemos medir? ¿Estamos capturando, analizando, perfilando la data de nuestro buyer persona a través de estas soluciones? ¿Sabemos quiénes son, qué hacen, dónde van, qué miran, qué no miran dentro del proyecto o en sus vidas? ¿Estamos permitiendo a nuestros leads su autogestión? Voy a hablar un poco también de eso, la importancia de la autogestión en la calificación de los leads en la compra inmobiliaria. Es el tema para mí, uno de los temas más importantes que vamos a tocar hoy. Data, hay que mostrar, digamos, el macro. Aquí tengo el de social media, quería poner el de internet, pero creo que me equivoqué. Pero el de social media funciona igual y es, para nadie es un secreto, y esto es lo que desarrolla Hootsuite en su estudio, y es que el porcentaje de penetración de internet y de usuarios en internet y de tiempo en internet, pues ha aumentado de manera significativa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el uso de social media solo en un año subió un 13% y el usuario de la penetración de internet, digamos, en zonas apartadas de cualquier país, pues también ha crecido exponencialmente. Esto generó desde el inicio de la pandemia y para nadie es un secreto, pues una gran oportunidad. El usuario ahora, esta es una frase que me gusta repetir mucho, porque la gente, yo me siento con clientes y nos dicen, no, es que esto se va a acabar y entonces ya las cosas van a volver exactamente igual. No va a ser igual nunca, eso sí, de eso estoy seguro. La gente ya tiene una adaptación digital. El usuario no es digital por la pandemia, el usuario es digital porque cambió sus hábitos en los canales de consumo. Todo lo hemos visto, personas de la tercera edad que no manejaban aplicativos de domicilio ya lo hacen.
y hoy no están saliendo a adquirir estos productos, los están usando por medio de las aplicaciones de domicilios, las visitas a las tiendas virtuales inmobiliarias, etcétera, etcétera. Entonces, voy a comenzar acá con un ejercicio muy sencillo de lo que está sucediendo hoy, de lo que todos los developers, constructores, desarrolladores de proyectos están haciendo ahora. Y es que tienen todas estas campañas, ¿no? Todas estas grandes campañas, todo este gran presupuesto digital al marketing, ¿no? A las campañas en Google y en redes sociales, lo que buscan es claramente generar leads y traer leads hacia sus proyectos por medio de estos canales digitales o virtuales. Si yo tomara un ejercicio hipotético, un proyecto A y un proyecto B, y les digo que a los dos se les hizo una exposición del proyecto de 100,000 impresiones. Les digo que los dos proyectos vieron y entraron a cualquier presentación que tengan de las dos developers para mostrar el proyecto, sea renders, landing pages, salas de venta virtuales, experiencias interactivas, entraron 9,000 personas. Pero si yo les dijera que el proyecto A tuvo 600 usuarios en consideración, ¿a qué llamo consideración? Que llenó algún tipo de formulario o dejó algún tipo de datos, mientras que el proyecto B solo dejó 240 formularios. Pues claramente lo que les diría es que en el proyecto A se necesitan un equipo comercial 4 veces mucho más robusto que en el proyecto B, porque el proyecto B pues tiene muchos menos leads en consideración. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les digo que el proyecto A es el proyecto menos eficiente, mientras que el proyecto E es el proyecto más eficiente? Esto es algo que uno explica y no se entiende. ¿Por qué va a ser menos eficiente si yo capturé más información en este? Y es muy sencillo. El proyecto B tiene leads calificados. La calificación de los leads es realmente de los ítems más importantes en el desarrollo de la venta inmobiliaria. Y todos los desarrolladores han sufrido por la poca calificación de los leads. Calificar leads en medios digitales cada vez se vuelve más complejo y más difícil. Por cierto, el proyecto B existe. Este es un proyecto B en enero. Acá lo tengo. Recibió 9,113 visitas en la experiencia virtual. Más adelante les hablaré un poco de eso y se las mostraré. Y en enero del 1 al 31 recibió 9,113 visitas con un promedio de visita de 8 minutos 50. Miren la adaptabilidad digital del usuario ahora. ¿Quién se queda casi 9 minutos de promedio de 9,000 visitas en una solución? O sea, esto hace 2 años era realmente impensable. Ahora bien, para hablar de un lead calificado, a mí me gusta referirme a un lead no calificado. Entonces, ¿qué es un lead no calificado? Vamos a poner un caso hipotético. Vamos a hablar de un caso hipotético en Panamá. Digamos que haya un proyecto que se llame Balcones de San José, que está en Costa Verde, está en preventa y tiene condominios desde $150,000 de 2 y 3 alcobas. ¿Qué es un lead no calificado? Es un lead que llama y dice estoy interesado, interesada y tengo un presupuesto de $35,000. Es una calificación en este caso por precio, mal calificado. El proyecto está ubicado en Arraiján, me interesa comprar el sector de Arraiján. No está en Arraiján, hay una mala calificación del lugar. Estoy interesado y quiero aplicar para el Fondo Solidario de Vivienda. En Panamá así se llama al subsidio al Estado. Y resulta que no puede aplicar para este tipo de subsidio. No he llenado ningún formulario, esto es muy común. Yo no he llenado ningún formulario, ¿por qué me está llamando? Y esto es una calificación de interacción mínima. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente, pero canales como Facebook tienen toda nuestra información. Cuando el usuario de un proyecto en pauta, muchas veces puede llenar formulario de forma instantánea, pero no tiene que generar ninguna otra acción, es una interacción mínima. Como estos canales ya tienen nuestra información, el formulario se va y al usuario sencillamente se olvidó que lo llenó. Entonces, digamos que estos son los puntos claves de calificación del leads que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí les voy a hablar un poco de la autogestión del usuario, que es lo que nosotros nos hemos venido enfocando de manera muy, muy consistente y fuerte durante la pandemia. Entonces, la autogestión del usuario no es nada más que la capacidad que tiene el usuario para poder generar experiencias y autocalificarse en el proceso de la venta. Entonces, si nosotros tenemos un ejemplo y les voy a mostrar ya parte del producto, de lo que se está usando y de cómo capturamos la información para lograrlo entender. Si nosotros tenemos este producto totalmente virtual, donde aquí podemos hablar con esta persona, si interactuamos con ella, si comenzamos ahí no la oyen porque yo tengo manos libres, si yo comienzo a caminar dentro de esta unidad,
¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es un ejercicio que ustedes han visto en muchísimos developers. Esto no, si lo ven de esta forma, no hay nada nuevo. Es un 360 por el cual yo camino. Lo que yo estoy haciendo aquí es capturando data e información. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que estoy capturando. A medida que yo voy bajando, le voy mostrando más al usuario. Si yo me voy, digamos, a otro tipo de experiencias y yo logro que el usuario final genere ciertas conversaciones, vamos a generarla acá. Miren la velocidad de la calificación que se puede generar. Aquí me está saludando y yo le digo que me lleve al proyecto. Aquí me dice qué proyecto estoy buscando. ¿Qué me está haciendo? Me está haciendo una calificación de uso. Si aplico para subsidio o no. Este no es un proyecto de subsidio del Estado en Colombia. Me pregunta por el plazo de compra. Me muestra el proyecto en su calificación. Me dice dónde es. Me dice en qué consiste, cuántas habitaciones son. Yo tengo que dar una acción de me interesa. Y cuando doy me interesa, me pregunta si lo quiero para inversión. No me demoré yo 6 segundos y ya me está calificando. Cuando yo continúo, lo que él me está preguntando es el nombre. Este es un punto muy importante. Nosotros no podemos preguntar nombres, no podemos preguntar datos si no sabemos si al proyecto, si al cliente le interesa el proyecto. Como les decía, la idea es generar este tipo de conversaciones. La idea es que los usuarios, voy a repetir un poco de lo último, los últimos 30 segundos porque no sé la verdad dónde quedé. Y la idea es que con las soluciones que tenga cada una de las desarrolladoras se logre llevar al usuario al lead calificado a la compra. Ya las soluciones que cada uno de ustedes tenga, cuente frente al frontend del cliente, pues ustedes las tendrán. ¿Qué es lo importante que hay que tener acá? Un tema es lo bonito de las soluciones frente al frontend del cliente, que es lo que yo les he venido mostrando, pero eso digamos que muchos de ustedes ya lo conocen. A ver, un momento acá. Ya ustedes ya todos lo conocen, pero lo que ustedes necesitan en realidad saber es cuál es la información que nosotros estamos capturando, cuál es esa información y cuál es ese valor. En una sola conversación como las que les mostré anteriormente con un bot, nosotros podemos capturar todo ese tipo de información. Esto que estamos haciendo no es hipotético, esto está sucediendo ahora. Normalmente se están capturando 7 a 8 datos de información por usuario. Datos no los básicos como el nombre, correo y teléfono, sino a quién solicitó de comercial, de agente comercial, si lo quiso hacer por WhatsApp, para qué lo quiere, si es para inversión, cuáles son los plazos de compra, cuál es su conformación familiar, qué número de habitaciones, cuál proyecto le interesó, etcétera, etcétera. Entonces, en esta conversación, en este tipo de calificación por medio del sistema de inteligencia artificial, hemos logrado o se ha visto en el mercado más o menos 1000 interacciones en periodos de 8 días con, como les decía, de 7 a 8 puntos de información por cada cliente. Esto es un caso real de una constructora que se llama Coandes aquí en Colombia. Entonces, lo que buscamos acá es la calificación. ¿Cómo se califica un lead? ¿Cómo hacemos para generar un lead de valor? Un lead cuando llega a un proyecto se debe generar un funnel, ¿no? Que es como parte del Customer Journey. A medida que el lead va generando interés, nosotros le deberíamos de estar mostrando cosas más interesantes. ¿Qué es lo que ponemos arriba? ¿Qué es lo que le mostramos arriba? Sencillamente interacciones muy básicas, ¿verdad? El proyecto está ubicado en Bogotá. El proyecto no tiene subsidio del Estado. ¿Cuál es el plazo de compra que a ti te interesa? Oye, ¿te interesa este proyecto? Ahí capturo la información y ahí sí comienzo a mostrar soluciones y herramientas un poco que requieren un poco más de interactividad. Yo no puedo mostrarle a un lead interactividad al inicio y a medida que lo voy calificando se va generando la conversión. En este caso específico, que es un caso real, un caso de estudio nuestro, logramos un 10.8% de conversión en un periodo de 18 días el año pasado entre junio y julio, 18 días entre esos dos. Un 10.8% de conversión es muy alto y a ellos les funcionó muy bien por los desistimientos. Cuando comenzó la pandemia empezaron a desistir compras y ellos iban poniendo, digamos, a los interesados en esa cola de la compra. La captura de data por medio de interacción en escenarios virtuales aquí es lo fundamental. ¿Recuerdan lo que les mostré hace 2 slides? Que yo hacía un recorrido 360, hablaba con una persona, todo interactivo, todo en 3D. Esa es la parte, como les digo, la parte bonita hacia el cliente, pero la carne del asunto es que estamos capturando de esas visitas, que estamos capturando de todas esas interacciones. Estamos capturando en este momento afinidades, qué es lo que ese usuario le gusta, qué es lo que ese usuario busca. Estamos capturando de qué dispositivo visita, cuál es la ciudad, qué día nos está visitando, qué edad tiene, cuál es su género, cuáles son, esto es importantísimo, los espacios dentro del apartamento virtual que más le generaron interés.
y a su vez cuáles son sus intereses. Los intereses es lo que esa persona busca en Internet y las afinidades es lo que esa persona es, por así decirlo. Ya vamos a entender un poco más de eso. Entonces, este es un cuadro que me gusta mucho mostrar porque es muy diciente. Habla un poco del último año, del 1 de julio al 30 de junio, ¿no?, del año pasado. Como ustedes ven al principio, mientras la adaptabilidad digital, al principio a la izquierda, como ven ahí en la gráfica, eran muy bajitas las interacciones. Hasta ahora la gente estaba adaptándose. Fíjense este proceso de adaptación de visitas, cómo empieza a subir en el histórico. Fíjense cómo estos picos que ustedes ven como en la mitad son los picos donde nos empezaron a encerrar. Entonces nos volvían a encerrar y subían y subían y subían. Y digamos que de mayo hacia acá, que ya se acabaron los confinamientos, especialmente en Colombia, la normal es muy alta, siguen siendo las visitas muy altas. En el último año hemos visto, de las 206,000 visitas que se han recibido en las salas de venta que desarrollamos, 6 minutos ha sido el promedio de estadía en cada una de ellas. Eso es un número muy alto. Entonces, ¿cómo se califica un lead? Por medio de lo visual y lo emocional, con las experiencias que yo les estaba mostrando, ¿no?, generando gemelos virtuales de experiencias reales. La sala de ventas virtual no es nada más sino un gemelo real de una experiencia que el usuario ya conoce. ¿Qué conoce el usuario? Antes de la pandemia iba a visitar una sala de ventas y generaba autogestión, o no autogestión, hablaba con la comercial y la comercial le daba información para ver si él estaba interesado en el proyecto. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer y es lo que nosotros estamos haciendo y lo que se debe hacer en la virtualidad. La única diferencia es que ahí en ese momento no va a haber, si el usuario no lo desea, ninguna comercial, a menos que esté pregrabada o montada resolviendo todas sus dudas. Es decir, que se puedan recibir 3,000 leads al tiempo sin necesidad de interacción humana y que él mismo se autogestione. Y las conversaciones racionales por medio de sistemas de interacciones atemporales, es decir, yo hablo cuando quiero, respondo cuando quiero, con estos sistemas de inteligencia artificial que les he mostrado. Claramente lo importante aquí es la data, ¿no? Aquí todo viene a capturar la data para conocer ese lead en cuanto a sus tendencias y afinidades. Este es otro proyecto que me gustaría mostrarles, que me dejan mostrarlo, muy queridos mis amigos de Macana, y es el proyecto Sanfazón. Sanfazón es un caso de éxito que en el mes de enero, y digo éxito porque mire la cantidad de visitas que obtuvieron cuando lanzaron. Los tres apartamentos, los 3 condos que tuvieron, mire la cantidad de visitas que tuvieron solo en un mes. Mire el tiempo promedio que estuvieron cada una de estas personas y cómo los tiempos varían de apartamento en apartamento. Por ejemplo, miren que aunque es el mismo proyecto, cada uno de los usuarios que visitaron las salas de venta generaron diferentes intereses. En el A solo vieron habitaciones, que fue lo que más les interesó. Los demás casi no se movieron. En el B, el segundo espacio que más llamó la atención fue el comedor, mientras que en ese el segundo espacio que más llamó la atención fue la cocina. Y si empezamos a estudiar las afinidades, nos empezamos a dar cuenta, y los intereses, que hay unos que les interesa más la cocina rápida, hay otros que les interesa más las compras de valor, y esto estaba directamente amarrado al tamaño del apartamento. Entonces, estas soluciones, por así decir, lograron que ellos vendieran 221 apartamentos y reservaran 57 en un periodo de 5 meses, es decir, 44 unidades mensuales lograron vender. Esto era vivienda, además, ojo, de subsidio con el Estado, es decir, hay una adaptabilidad digital muy alta en personas que buscan subsidio con el Estado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la información que se debe entregar a partir de esto? ¿Cómo genera uno un buyer persona? Todas estas visitas no solo generan data en cuanto a cuánto tiempo se quedan y cuántas personas están visitando. Estas visitas deben generar este tipo de perfiles. Este es un proyecto muy bonito que se llama Skyblue en Bogotá, en un sector de capacidad adquisitiva media, media alta, y nos llamó la atención. Ellos no tenían mucho presupuesto para generar campañas, pero sí tenían unas visitas a sus soluciones virtuales de 12 minutos en promedio. Era muy alto. Entonces era como 400 visitas al mes, que en virtual es muy bajo, pero 12 minutos en promedio. Entonces les dijimos, oiga, hay que hacer un uso eficiente de ese presupuesto en campañas para saber quién lo está visitando. Entonces les hicimos estos cuadros para conocer su buyer persona. Las personas que se quedaban 12 minutos que visitaban eran mujeres de 25 a 35 años, que lo que más miraban eran habitaciones y comedor. Esos eran los días de la semana que lo visitaban. Lo que buscaban o lo que eran fanáticos estaban buscando trabajo, tenían un nuevo trabajo. ¿Quiénes eran? Personas que les gustaban las películas, personas que visitaban salones de belleza, por ejemplo. También se generó otro usuario muy interesante y era muy extraño, porque decían, ¿por qué me está visitando un usuario de 35 a 45 años que tiene alto poder adquisitivo? Se logra determinar el alto poder adquisitivo porque en las afinidades
aparece compras de valor, luxury shoppers. Entonces, cuando uno ve este tipo de tendencias, uno dice, es una persona de alto poder adquisitivo, ¿por qué está mirando este proyecto? Y nos dimos cuenta que lo que miraban era para inversión. Entonces, ¿qué se hace con estos dos buyer persona? Pues muchísimo. Uno, se manda campañas de marketing. Solo muestren el proyecto a este tipo de personas. ¿Y qué le vamos a mostrar? Pues a los hombres de 35 a 45, pongo una campaña mostrando habitaciones terrazas y coworking, y a las mujeres de 25 a 35 mostrando la sala, por así decirlo. Entonces, esto es valiosísimo, no solo como data. Entonces, las soluciones virtuales para la conversión del equipo comercial son todas estas preguntas que se deben hacer. ¿Ya? El bot le trae qué le dice, qué quiere y qué le interesó. La virtualidad, cómo le aclaran las dudas. El buyer persona, otras. ¿Qué le podría interesar ofrecer? Y las soluciones de alto impacto. Entonces, rápidamente, el Customer Journey se convierte en una experiencia totalmente diferente. Lo primero es que a partir de todas estas soluciones de mercadeo llega un bot que califica. El bot los lleva a soluciones virtuales que también generan calificación y generan data. Esta data, este bot y esta virtualidad generan una autogestión para el equipo comercial, que cuando terminan de revisar la información, cuando los contacta un lead, lo que hace es ir a verificar la conversación que tuvo en el bot, ese lead, ir a verificar la data para revisar el buyer persona para saber de qué le tiene que hablar y luego aclarar dudas en el entorno virtual. Eso es lo que se genera en una conversión. Este es un video, no tengo mucho tiempo, lo voy a dejar para la presentación cuando Débora lo comparta para que ustedes vean un ejemplo de cómo está funcionando este tipo de conversión. El journey de la información entonces es campaña de mercadeo, esto es importante, una exposición en las campañas de mercadeo del proyecto, una presentación, o sea, la virtualización de la experiencia del usuario, o sea, lo que les mostré, que cada uno tenga una experiencia virtual, luego una calificación por medio de sistemas de inteligencia artificial, luego captura de información de datos por medio de formularios, luego una conversión de todo este Customer Journey por parte de los comerciales que ya tienen toda esta información, luego un análisis de la data para volver a ser entregado a las campañas y generar un círculo virtuoso. Básicamente así, en este círculo virtuoso es que nosotros nos debemos mover. Para esto existen scores de inteligencia artificial, que se los puedo compartir también en la presentación para que ustedes puedan medir qué tan eficientes pueden llegar a ser. Entonces, para concluir, las visitas promedio fueron 3.000 visitas mensuales en salas de venta virtuales, eso es lo que está sucediendo. Las conversiones en entornos virtuales con inteligencia virtual generan una conversión más rápida del 53% frente a los equipos comerciales. La duración de las visitas en entornos virtuales versus entornos normales que existían antes es de 600% más, ya lo vieron, 6 minutos. Hay una calificación de 2.400 personas que se están calificando en este momento. Hay captura de datos de 240 personas mensuales y hay autogestión del 71%. Esto es importantísimo. Los usuarios, el 71% de los usuarios no están solicitando asesor humano. Están terminando todo el Customer Journey digital para finalizar. Yo creo que se me acabó el tiempo. Dejo unas conclusiones muy básicas de autogestión de KPI. Me gustaría, Débora, dame 30 segunditos, acabo esto y ya. La autogestión fortalece los KPIs comerciales. La tecnología, por favor, no reemplaza a los humanos. La tecnología los potencializa. La data es de ustedes. No permitan que nadie más maneje su data si ustedes mismos tengan acceso a ella. Y las soluciones virtuales sin data no generaría ningún resultado. Y con esto cierro y pues les agradezco a todos por el espacio. Ahí como cortaba en la mitad, pero bueno. Gracias Felipe. Vamos a trabajar, vamos a editar tu charla, me comprometo a eso para que en la retransmisión, como queda el contenido on demand para nuestros asistentes, la puedan ver prolijita y completa. Dale, gracias. Muchas gracias a vos, Felipe, un gusto. Y las preguntas que hemos recibido las vamos a compartir con él en privado para que se las pueda contestar a cada uno de ustedes. En apenas unos instantes continuamos con nuestro siguiente speaker, Sergio Greenbaum. Gracias.